Si has clicado en este vídeo es porque te interesa aprender alemán. De hecho, puede que te lo hayas propuesto aprender en este año 2025. En este vídeo mi objetivo es enseñarte cómo aprender alemán desde el comienzo hasta llegar a un nivel conversacional en el que puedas comunicarte. Si no me conocéis, me presento, me llamo Pedro, tengo 21 años y a lo largo de mi vida he aprendido 8 idiomas extranjeros. Por supuesto, uno de ellos el alemán. De hecho, hace poco he subido un vídeo en el que hablo íntegramente en alemán y en el que cuento cuál es mi historia con este idioma y cómo lo aprendí desde cero. Si te interesa, te lo dejo por aquí. Este idioma cada vez se demanda más y la verdad es que abre una gran cantidad de puertas a nivel laboral. Por ello, siempre hay cada año más y más personas que quieren aprenderlo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, si sabes inglés o español, es muy probable que lo tengas mucho más fácil a la hora de aprender este idioma. Así que quédate para descubrir cómo hacerlo de la manera más efectiva. Te voy a contar exactamente qué es lo que haría si mañana me levantase y olvidase todo lo que sé sobre el alemán y tuviese que aprenderlo desde cero. A mí me gusta dividir el aprendizaje de idiomas en dos fases fundamentales. Una primera fase en la que nos centramos en entender cómo funciona el idioma, a nivel estructural, a nivel de patrones, a nivel de funcionamiento y pronunciación. Y una segunda fase en la que nos centramos en consumir un montón de contenido, sea escrito o hablado, es decir, mucho input, y producir también todo lo que podamos, es decir, mucho output. Vamos a ir al grano directamente. Si me preguntáis cómo empezar a aprender alemán desde cero, mi respuesta es bastante clara. Empezad con la pronunciación. Siempre recomiendo empezar con la pronunciación de cualquier idioma y en el caso del alemán aún más. Porque aunque no lo parezca, el alemán es una lengua que se lee como se escribe. Sí, exactamente igual que el español. Una lengua fonética que cada vez que la escribimos sabemos perfectamente cómo la debemos leer y viceversa. Es cierto que palabras como Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz pueden parecernos demasiado largas y difíciles de pronunciar. Pero realmente es simplemente que estamos juntando todas las palabras y no las estamos separando. También pasa lo mismo con los números. Para decir 44 en alemán, ellos dicen 44, de una sola tacada. No lo separan en tres palabras que son las que lo componen, 40 y 4. Ellos dicen directamente 44, 4 y 40. Es simplemente cuestión de separar mentalmente dónde está el principio de una palabra y el fin de otra. Como los propios alemanes, el idioma es muy sistemático y muy ordenado, y se repite constantemente, lo que nos va a ayudar enormemente a la hora de retener los patrones de funcionamiento. En el caso de la pronunciación, como he dicho, el idioma es muy sistemático también. Sin embargo, te voy a decir cuáles son los sonidos con los que tienes que tener más cuidado como hispanohablante. En primer lugar, las umlaut. ¿Qué son las umlaut? Umlaut es este simbolito de aquí, que es lo que llamamos diéresis en español. Tenemos tres letras con umlaut en alemán, la E, la E y la U. Básicamente consiste en añadir el sonido E a la letra que estamos escribiendo en cada caso. Por ejemplo, a la hora de decir el sonido E, lo que tenemos que hacer es poner la boca como para decir una O, pero decir una E. Hacedlo conmigo. Parezco un poco tonto haciendo esto, pero creedme que los ejercicios de pronunciación se hacen así. Sin embargo, hay un sonido que creo que todo el mundo hace mal a la hora de empezar, y es el sonido sh. No es un sonido sh de mandar a callar, no es el sonido ch que tenemos en la che en inglés o en español, es un sonido que se produce en la parte de atrás de la boca. Tenemos que parecer un gato que está ahuyentando a una persona o a otro animal. Esta es la manera en la que nuestra boca se tiene que posicionar. Por ejemplo, palabras como ich, sich, dich. Estamos en una fase principiante, así que una vez que tenemos clara la pronunciación, lo que tenemos que hacer es aprender las bases del idioma. En mi caso, yo he utilizado varios canales de YouTube, como el canal de Learn German with Jenny. Me ayudó muchísimo a entender la gramática y tenéis que saber inglés para entender estos vídeos, pero realmente lo explica de manera muy sencilla. Y también tengo que mencionar el canal de Andy GM. Creo que si aprendéis alemán y sois hispanohablantes, la conoceréis al 100%. De hecho, hace unos años tuve el placer de conocerla en persona y la verdad es que transmite la misma buena onda que los vídeos. Otra opción es utilizar libros de colecciones como Asimil, Teach Yourself y derivados. De nuevo, lo más importante es que elijáis un solo recurso y os quedéis de manera consistente con él. Recomiendo estudiar por no menos de 20 o 30 minutos al día y hacerlo de manera consistente durante unos 2 o 3 meses para tener una base sólida de cómo funciona el idioma. Creedme que el alemán es tan sistemático que os vais a dar cuenta de que todo es muy predecible y que una vez que ya entendéis cómo funciona un concepto, se va a repetir sistemáticamente hasta el fin de los días. Cuando ya tenemos un nivel lo suficientemente bueno como para poder ser funcionales en el idioma, lo siguiente que tenemos que hacer es utilizarlo. Y es el momento en el que empiezan a salir estas palabras que repito tanto: input y output. Vamos a empezar con el output. ¿Qué es el output? El output es todo aquello que producimos.
todo aquello que hacemos nosotros y que tenemos que hacer un esfuerzo consciente por construir. Personalmente recomiendo buscar nativos para practicar directamente con ellos. De esta manera vas a poder ver cuáles son las expresiones que ellos utilizan y vas a poder copiarlas hasta que suenes igual de natural que ellos. Para ello te recomiendo una plataforma que yo utilizo con frecuencia a la hora de practicar la conversación. Esta herramienta es italki. En italki puedes buscar entre un montón de profesores diferentes que se adapten a tus necesidades específicas. Lo mejor es que no tiene ningún tipo de compromiso y que puedes reservar clases de manera individual. A continuación te muestro un fragmento de mi clase de alemán que tuve recientemente. Und wie war diese Erfahrung, zum ersten Mal weit weg von zu Hause zu sein, alleine zu sein? Hat es dir gefallen? Was hast du gelernt? Es hat mich wirklich gefallen und ich habe tatsächlich ein Video darüber gemacht, wie meine Erfahrung in Polen gewesen ist. Und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und ich würde es nochmal machen, wenn ich die Gelegenheit hätte. Ich habe keinen Zweifel. Os voy a mostrar cómo funciona la plataforma. Si necesitamos algo específico que estemos buscando, podemos elegir en esta opción de aquí, categoría de la clase, qué queremos específicamente de nuestro profesor. Si me estoy preparando para el examen del TestDAF, por ejemplo, podemos buscar profesores que se dediquen específicamente a esto. Pinchando en el link de la descripción tendréis un descuento de 5 euros en vuestra primera clase con valor superior a 10 euros. Así que aprovechadlo y utilizadlo para vuestras clases de conversación. Lo tenéis aquí abajo. No quiero dejar de recalcar la importancia de hablar con nativos. Es lo que ha hecho que yo hable de la manera que hablo. Mi alemán es muy bueno por el hecho de haber hablado con nativos consistentemente durante un montón de tiempo. Pero no hay output sin input. Recordad que estos son dos cosas que van totalmente de la mano. ¿Qué es el input? Todo aquello que consumimos, sea leyendo o escuchando. En el caso del input, exactamente como en el comienzo, os recomiendo buscaros un solo recurso y quedaros con él. En mi caso, lo que yo escuché consistentemente durante un montón de tiempo fue el Easy German Podcast. Lo utilicé durante probablemente más de 2 años y la verdad es que los resultados han sido excepcionales. Como he dicho, lo importante no es qué contenido estáis viendo, sino que veáis contenido directamente. Tenéis que adaptarlo a vuestro nivel y tenéis que entender en torno a un 60-70% de lo que escucháis para poder practicar con ello. Recordad que el alemán es un idioma muy estructural y en esta fase precisamente es cuando yo recomiendo empezar a anotar exhaustivamente todas las cosas que vemos que no entendemos. Ahora es cuando realmente hay que preguntarse qué es lo que yo sería capaz de producir y qué es lo que entiendo pero no sería capaz de producir. Siempre que escucho una expresión, una nueva palabra o una manera de decir algo que no entiendo, intento preguntar en internet por qué esto es de la manera que es y intento escribirlo para memorizarlo después. Os aseguro que haciendo esto durante una cantidad de tiempo suficiente vais a ser capaces de entender estructuralmente cómo funciona el idioma y además de esto poder utilizar las palabras que veis con relativa frecuencia. Por supuesto, vais a olvidar muchas de las cosas que aprendéis, pero la mayoría de las cosas tienen que quedarse a nivel de patrones. Os recomiendo muchísimo mezclar output e input todo el tiempo. Una vez que llegamos a esta fase, lo importante es practicar. No tenemos que calentarnos la cabeza sobre las cosas que estamos haciendo, simplemente tenemos que ejecutar muchísimo. Escuchar muchísimo, leer muchísimo, hablar muchísimo, escribir muchísimo, todo lo que podamos hacer va a sumar. A todos los idiomas que yo he aprendido les he dedicado bastante tiempo, especialmente en esta fase intermedia. Y la verdad, no sé cuántas horas habré escuchado el alemán, pero es una lengua que pese a no hablarla en mi día a día ahora mismo, cada vez que la necesito puedo volver a ella sin ningún tipo de problemas. Porque la he practicado durante tanto tiempo que estos patrones no se van de mi cabeza. Mi entendimiento no se va y mi manera de hablar puede costarme un poquito al principio, pero en muy poco tiempo os aseguro que ya lo he recuperado. Así que resumiendo, tenemos dos fases fundamentales del aprendizaje. La primera, tenemos que centrarnos en entender analíticamente el idioma, cómo funciona, qué estructuras tiene, cómo puedo replicarlo de manera que yo lo pueda entender. Y la segunda fase básicamente consiste en consumir muchísimo material, plantearnos y analizarlo también. Tenemos que seguir en esta fase de intentar descifrar el puzzle constantemente, pero mezclarlo ya con mucho output y con mucho más input del que teníamos en una fase inicial. A continuación voy a hablar de dificultades generales que tiene el idioma y cómo encararlas de la mejor manera posible. El primero de ellos es el orden de la frase. Es una de las cosas más difíciles cuando hablamos en alemán. Os voy a dar un ejemplo. Si en español yo digo he bebido vino, el orden de la frase es he bebido vino. No obstante, en alemán sería he vino bebido. Ich habe Wein getrunken. En alemán, cuando tenemos más de un verbo, el segundo verbo tiene que ir al final de la frase. Y esto nos puede chocar un poquito al principio. No obstante, ahora que ya lo sabéis, ya tenéis esta regla que podéis replicar en todas las frases de ese estilo. Si en lugar de he bebido vino, yo te digo he comido pan, tú puedes llegar a la conclusión de que en alemán yo diré he pan comido. Ich habe Brot gegessen.
Esta es la manera de aprender cosas que tienen un poquito más de dificultad en alemán, viendo dónde está la lógica y viendo cómo podemos replicarlas en frases similares. Recomiendo aprender la gramática de manera holística, de manera integrada con el resto del idioma, e intentar hacerlo en contexto. No aprendáis la gramática de manera separada. El alemán tiene una cosa que se llaman los casos gramaticales, que no he querido hablar de ello aposta, porque es algo que normalmente asusta a la mayoría de las personas, cuando realmente son conceptos que en casi todas las lenguas se reflejan de una manera u otra, simplemente no le damos el mismo nombre. Un caso gramatical es una manera de modificar una palabra según su función en la oración. Nosotros lo hacemos con los verbos constantemente. Si yo digo bebo, sabemos que estoy bebiendo en presente. Si digo bebí, sabemos que estoy bebiendo en pasado. Pues en alemán se hace lo mismo, pero con los sustantivos. En alemán tenemos 4 casos: nominativo, genitivo, acusativo y dativo. Nominativo es el caso estándar. Der Mann, el hombre. Der Mann ist, el hombre come. Genitivo es cuando es del hombre, cuando algo pertenece al hombre o el hombre es parte de algo. Por ejemplo, la casa del hombre. Das Haus des Mannes. Veis que en alemán modificamos el sustantivo y el artículo, cosa que no se hace en muchas otras lenguas. En español siempre decimos el hombre, la casa del hombre. No cambia nada. Acusativo significa que el hombre recibe directamente la acción. Por ejemplo, yo veo al hombre. Ich sehe den Mann. En lugar de der Mann, que es la forma neutral, tenemos den Mann. Y si el hombre recibe algo de manera indirecta, es decir, no es el objetivo directo de la acción, tenemos el caso dativo, que viene del verbo dar. Dativo, dar, en latín. Por ejemplo, le doy al hombre un regalo. Ich gebe dem Mann ein Geschenk. Si sabéis inglés, creo que podéis entender estas frases sin ningún tipo de problema. Veis que el vocabulario con frases como dar, ver o casa o hombre son palabras que probablemente ya conocéis de oídas. Así que saber inglés os va a ayudar muchísimo a la hora de aprender alemán. Esta es la manera en la que tienes que ver la gramática. No te calientes la cabeza de hay 4 casos, no sé declinarlos, hay un montón de cosas. Entiende cómo funcionan y con el tiempo vas a darte cuenta de los cambios que tienes que hacer a la palabra para que suene como tú necesitas que suene. Pero la clave es entenderlo, créeme. No podemos replicar algo que no entendemos. Necesitamos entender algo y después utilizarlo. El alemán es un idioma que tiene una creciente demanda, especialmente dentro de la Unión Europea. Si eres un trabajador cualificado, especialmente, es muy fácil que encuentres trabajo en un país de habla alemana y saber el idioma va a ser un plus muy grande. Aunque pueda parecer difícil, ya habéis visto que descifrarlo es cuestión de entender su lógica. Y siendo el alemán un poco como los alemanes, como he dicho, es un idioma muy sistemático que se repite constantemente. Una vez que entendemos un patrón, ya podemos pasar al siguiente porque siempre se va a repetir hasta el infinito. Personalmente fue el idioma con el que yo empecé a aprender otros idiomas. El alemán fue el primero de muchos otros y creo que el hecho de haber aprendido alemán antes de otros idiomas me ha hecho que el proceso de aprender los siguientes haya sido muchísimo más fácil, porque el alemán es un idioma que requiere cierta comprensión y cierto tiempo de estudio. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Quiero que me comentes cuál es tu situación en los comentarios para que pueda ver dónde te encuentras en el proceso exactamente y cómo encararlo de la mejor forma posible. Escríbeme tu experiencia aprendiendo alemán, si ya lo has intentado en el pasado o si quieres intentarlo ahora, escríbeme cómo pretendes encararlo y yo te voy a dar más consejos específicos a tu situación. Recordad que voy a dejar en la descripción todos los links de utilidad sobre los que he hablado a lo largo del vídeo, todos los canales, todos los recursos. Y nada, no puedo no recomendar estudiar este idioma. A mí me ha dado muchas oportunidades y hoy en día es una lengua que hablo de manera muy fluida y que no he olvidado nunca por la cantidad de tiempo que le he dedicado. El alemán para mí personalmente ha significado mucho porque fue el primer idioma de muchos que vinieron después, pero a nivel lógico es algo que ha modificado mucho la manera que tengo de pensar. Dadle caña y si queréis aprenderlo realmente, ved que no es imposible. Tenéis mi ejemplo y tenéis el ejemplo de muchas otras personas que también lo han conseguido. Así que nada, esto es todo por hoy. Como he dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!